Es más, le puedo O ayudar sea, al ese es, hermano, sí. claro, porque según lo que yo leo en la Biblia, yo sé a dónde voy a pertenecer. Si yo voy a ser una iglesia pentecostal, si voy a ser adventista, si voy a ser católica. Yo primero yo leo la Biblia, y después cuando yo leo la Biblia, ahí yo voy a tomar una decisión. Ah, esta iglesia es la que tiene, por ejemplo, su sana doctrina, o sigue las enseñanzas de Jesús, como uno lo quiera ver, ¿me entiende? Y quiero, por curiosidad, ¿qué es lo que dice Macabeo? Me decía, ¿no? Macabeo no sé cuánto, ¿qué es lo que dice ahí? En Macabeos, en segundo de Macabeos 7, dice, está más aclarado lo que pasa, lo que da contexto de lo que dice Hebreos 11:35. Porque, a ver, yo voy a buscar mi Biblia, yo acá tengo el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos 11:35, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Timoteo, Hebreos. Hebreos 11:35 dice, algunas mujeres recobraron resucitados a sus maridos, otros torturados rehusaron librarse, prefirieron una resurrección de más valor. Acá está muy corta la historia, pero cuando uno se va a Macabeos, segundo de Macabeos capítulo 7, está bien explicado qué es lo que sucede en ese momento. Habla que judíos, ¿sí?, fueron torturados, el que lo torturaba, el rey que lo torturaba, le ofrece su liberación, ¿sí?, a cambio de a cambio este, de hacer cosas que no correspondían, y ellos se rehúsan a eso. Es más, a ellos le obligan a comer carne de cerdo, que para la época era prohibido, y ellos se rehúsan a eso y ellos mueren, porque ellos mueren por Dios y por creyendo en una mejor resurrección. Ellos son muertos. Yo he hablado yo le ahorro el trabajo, yo he hablado con muchos hermanos evangélicos y ellos nombran, por ejemplo, reyes, por ejemplo, y yo le dije que no, no cuenta, porque ellos dicen, no, pero ellos fueron entregados al pozo de los leones, pero no cuenta, porque Hebreos 11:35 dice que ellos murieron. Ellos, por más que se hayan entregado, cuando ellos estuvieron en el pozo de los leones, ellos fueron salvados. Ellos no murieron, es clara la palabra ahí. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, la Biblia de la Reina Valera, no puedo encontrar conexión con esa cita bíblica. No, ahora te pregunto una cosita, pero eso ¿cómo demuestra que la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia del Señor? Eso es lo que yo no entiendo, la conexión. O sea, mira, te explico. Eh, bueno, Hebreo es un libro que está dentro de los cánones sagrados de la Escritura. Macabeos, como bien lo dijiste vos, es un libro apócrifo. O sea, no es un libro que está dentro de los cánones sagrados, por más que ahora lo estén agregando en estos últimos tiempos. Ahora, la historia de Hebreo, que vos lo relaciones con Macabeo, bueno, puede haber, yo no leí Macabeo, pero, por ejemplo, el contexto histórico a mí me enseña de que tanto Macabeo como Hebreo, por ejemplo, el contexto es israelita, judío, vos mismo lo estás diciendo, son judíos, pero yo todavía ahí no veo cómo vos me podés demostrar que la Iglesia Católica Romana es la verdadera. No entiendo la conexión que hace, ¿viste? Bueno, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo me guío por lo que dice la Biblia, por lo que dice la palabra. A ver, yo agarro una Biblia, ¿no? Entonces yo leo esa Biblia. Sí. Ahora yo busco esa conexión de Hebreo 11:35 con el pasado. Resulta que no en todas las Biblias las encuentro. Y además, en la Biblia católica y en la ortodoxa encuentro ese pasaje bíblico de Macabeos. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, ahora ya sé que o puede ser la católica o puede ser la ortodoxa la verdadera iglesia. Yo tengo que seguir investigando. No sé si me entienden. O sea, yo investigo, yo leo la palabra de Pero Dios y después yo tomo el discernimiento para saber cuál es la salva. Pero ahora, no sé si me entiendan lo que yo le llego, hermano. y no, está un poquito, para mí está confuso porque yo te dije que me demuestres con la Biblia, contexto bíblico, ¿viste?
Pero ahí, por ejemplo, estamos haciendo mucha interpretación un poquito forzada. Pero mira, por ejemplo, vamos a organizar un poco. ¿Tú crees entonces que una iglesia es una institución? Bueno, Es algo, digamos, fundada por el hombre. es que pasa que yo no puedo decir que una institución es fundada bajo el hombre, porque yo en mi iglesia no creo eso. Porque si yo creyera eso, entonces yo tendría que decir, por ejemplo, que la Reina Valera es una Biblia acorde a lo que yo pienso. Porque esa Biblia sí es fundada por hombres. Es más, yo considero porque a nosotros los católicos nos dicen que nosotros somos idólatras. Che, pero ¿por qué somos idólatras? No, porque ustedes ponen a la Virgen María por encima de Dios, por encima de Cristo. Y yo digo, no. Si fuese así, entonces nosotros tendríamos una Biblia que se llame la Biblia de la Virgen María. Y no es así. Las Biblias que tiene la Iglesia Católica tienen nombres cristianos. Ahora, si nosotros somos idólatras, entonces nosotros podríamos ponerle la Biblia de la Virgen María. Ese es un claro ejemplo que no es así. Ahora, ¿por qué los otros hermanos, su Biblia no tiene nombre cristiano? Es más, su Biblia tiene nombres de mortales. O sea, la Biblia de la Reina Valera. O sea, por ejemplo, yo tengo la Biblia de estudio que se llama la Biblia de Jerusalén. Jerusalén es una palabra que podemos encontrar en la Biblia. Ahora, la Biblia de la Reina Valera, esas palabras no se pueden encontrar en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo ser si yo soy, ahora vuelvo del mismo, si yo soy tan idólatra, entonces mi iglesia le hubiese puesto la Biblia de la Virgen María. Porque ser idólatra no solamente es Bueno, adorar a falsos dioses, sino también adorar el dinero, adorar pensamiento y personas. mm, Ahora, a nosotros los estamos católicos, viendo diferentes temas. a nosotros los católicos se nos Ya acusa que escuchamos un somos, poquito. sí, lo escucho. Y vamos por parte, porque ya pasamos de lo que era la iglesia verdadera a la idolatría, viste, cosas, todo tema que son, o sea, están en el mismo paquete, podríamos decir, pero el tema acá es la iglesia católica romana, viste. Bueno, mira, estimado, después tocaste la Biblia, todo ese temita, pero te digo una cosa, la iglesia católica romana, cuando vos vas a estudiar historia, esto lo saben tu propio sacerdotes de la iglesia católica, fue una creación, podríamos decir, por allá en el año 313, 325 más o menos, que ha nacido justamente ahí, de la Iglesia Católica con el creador que era Constantino el Grande. Él de alguna manera hizo un sincretismo espiritual en lo que era en aquellos tiempos la iglesia primitiva con, bueno, las diferentes tipos de religiones que estaban ahí. Por supuesto que los verdaderos cristianos en este momento se apartaron de ellos y no se unificaron, ¿entendés? Entonces, la Iglesia Católica tiene un comienzo y el comienzo fue, según la historia, ojo, que esto es historia, no es que yo te esté inventando cosas, vos mismo podés entrar si querés a buscar ahí el mismo Google, si querés entrar a investigar, porque esto está al alcance de todo. Y vas a ver que ahí dice que la Iglesia Católica fue creada o fue levantada, empezada, inaugurada, como vos quieras poner el nombre, en el año 325 después de Cristo aproximadamente. Y entonces, ahí, por ejemplo, hay un gran problema, porque la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, te voy a decir una cosa, mira, y en esto vos vas a estar de acuerdo conmigo, no es pentecostal, no es bautista, no es luterano, no es anglicana, no es, no, y no, y no. No es reformada, no es protestante, no. La iglesia del Cristo es un cuerpo orgánico. ¿Qué quiere decir eso? Es un cuerpo vivo, de miembros vivos en Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a decir así, todo aquel que nace en Cristo Jesús pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Eso es todo. Ahora, después que haya pentecostales, bautistas, anglicanos, ese otro tema diferente. ¿Qué es lo que puede ser que a todos nosotros nos unan, aunque hay mucha diferencia en algunos temas de práctica? La fe. Por ejemplo, si vos me decís, yo creo en Cristo Jesús, amén, te digo. Yo he nacido en Cristo Jesús, ajá, amén, te digo también. Pero me dices a mí, por ejemplo, ahora sí vamos a tocar otro tema.
Pero me dice, por ejemplo, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Y yo digo, pero para un poquito, me decís que crees en Cristo Jesús y Cristo mismo dice, si vosotros me amáis, guardad mis palabras. Cristo mismo dice en su palabra eso, si vosotros me amáis, guardad mis palabras. En otra parte dice, ¿por qué me decís o por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, ¿cómo alguien puede decir, sí, yo soy cristiano, pero a la misma vez rechazar la palabra de Dios? O decir, no, la palabra de Dios no es una inspiración divina, sino fue escrita por hombre. Que eso fue un invento de hombre. Eso es una manera de despreciar la palabra escrita del Señor. ¿Entendés? Entonces, para vos saber cuál es la iglesia verdadera nace en Cristo Jesús de manera espiritual. ¿Entendés? Luego, bueno, ya es otro tema hablar si está en la iglesia pentecostal, donde sea. Pero hay que tener como un factor que son las doctrinas fundamentales. La palabra doctrinas son enseñanzas. Doctrinas fundamentales. Por ejemplo, una de las doctrinas fundamentales es creer en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Pero por qué hay que creer así, César? Porque vos lo decís, no. Porque dice una iglesia, no. Porque la Biblia lo enseña así. Esa es una doctrina fundamental. El que no cree en un Dios trino, lamentablemente no pertenece a la iglesia del Señor. Sea bautista, sea anglicano, sea pentecostal, sea adventista. Si no cree en eso, no es cristiano. Luego, ¿cuál es otra regla fundamental para decir que sos un hijo de Dios? Uno ama la palabra de Dios, la obedece, la cumple, la lee, ¿entendés? Y la comprende, por supuesto, la practica. Y cree, por supuesto, que este libro, que vos decís que vos también seguro que tenés, este libro sabe que es la palabra inerrante de Dios. Por lo tanto, lo que dice acá es palabra santa. Ningún cristiano te va a decir, no, lo que pasa es que esta Biblia no es palabra de Dios, porque acá hay muchos nombres humanos, hay mano humana. Lógico, eso sí es verdad. Dios permitió de alguna manera la cooperación del ser humano, pero la inspiración es de Dios. Entonces, ahí vemos ya una inconsistencia. Otra, ¿cuál es? Creer en que el Espíritu Santo es Dios. Creer que Cristo es Dios. ¿Entendés? La Biblia, ahora sí pasamos al tema de idolatría y después te doy la palabra. La Biblia habla de idolatría. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que los amigos católicos romanos no son parte, no voy a generalizar, algunos no son parte de la iglesia del Señor? ¿Por qué? Mira que no estoy usando términos como evangélico ni... No, estoy diciendo de la iglesia del Señor. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, sí están idolatrando imagen, y eso es evidente. No sé si vos sos de acá de Salta o no. Yo soy de Salta, capital argentina, y yo nací acá, me crié acá, y constantemente veo yo la idolatría que hay en cuanto a las imágenes. Ahora acá, por ejemplo, creo que en septiembre, comienzo de agosto, comienza uno de los, disculpa, ¿no? Yo sé que esto es horrible para los católicos, pero es algo horripilante ver, por ejemplo, esas procesiones danzando, tomando alcohol por la calle, las mujeres prácticamente mostrando toda su ropa interior, bailando detrás de una imagen que ellos consideran que es la Virgen de Urcupiña, que es la Virgen María, según ellos. Luego tenemos en septiembre otra tremenda ceremonia acá también, que es la del Señor y la Virgen del Milagro. Y así comienzan todos los meses con diferentes tipos de idolatría. Es idolatría, porque, por ejemplo, a la Virgen de Urcupiña le están pidiendo en oración. Le piden en oración. Virgencita de Urcupiña. Ojo, te habla acá uno que antes pertenecía a ese tipo de movimiento de religiones, así que yo conozco bien todo el movimiento interno que hay ahí y todas las cosas que se hacen ahí. Y te piden, dame un auto, dame una casa, dame esto. Y todo es pedir y pedir. ¿A quién se le pide? A un Dios. A un Dios. Cuando se hace oración, ya sea a la Urcupiña, a Virgen Milagro, a María, quien sea, cuando se hace una oración, son millones de católicos en todo el mundo que al mismo tiempo se está haciendo oración.
Y esta supuesta Virgen María tiene que estar escuchando cada una de las oraciones de esos millones de católicos. Pero como no es Dios, no lo puede hacer. Pero Dios sí puede escuchar a todas las oraciones y responder a todas las oraciones porque es Dios. Entonces, cuando el católico le pone una vela, se arrodilla ante la imagen, la toca a la imagen, se santigua a la imagen, le pide milagro, le reza, toda esa cosa, bueno, eso es idolatrar a María y eso es ponerlo en un nivel superior a Dios o diosas. ¿Entendés, mi estimado? Entonces, vos tenés que organizarte en esto, mi estimado. Libro de Macabeo, por ejemplo, nosotros lo tomamos como un libro histórico nada más. No es un libro inspirado por Dios. Habría que entrar a investigar otras cositas. Hay muchas cosas ahí que creo que, no sé si en Macabeos, que él termina diciendo, por ejemplo, si en algo me he equivocado, perdóneme. Y uno dice, bueno, pero ¿qué no es inspiración del Espíritu Santo? Sí. Y si Macabeo es inspiración del Espíritu Santo, entonces ¿por qué terminan diciendo si yo me equivoqué en algo, perdóneme? No. El Espíritu Santo nunca dice eso porque nunca se equivoca. Entonces la Biblia siempre termina con amén. Así será. Así es, así será. Así que, mi estimado, yo creo que tenés que buscar el origen de la Iglesia Católica Romana. No es que vamos a usar historia judía, como Hebreos, como Macabeo, para tratar de demostrar que es la Iglesia Católica, porque en ese tiempo ni siquiera estaban los católicos. En ese tiempo ni siquiera estábamos los cristianos tampoco. Era un pueblo que era Israel. La historia es de ellos. No estaba ni la iglesia cristiana, ni la iglesia católica, ni adventista, ni nada. ¿Entendés lo que te digo yo? Pero cuando vamos a la Biblia nosotros vemos cuándo comienza la iglesia del Señor. Mirá que no digo pentecostal, ni luterano, ni bautista, no digo nada de eso. Digo la iglesia de Cristo, que vos podés pertenecer a eso. Ojo, vos también podés pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Sabes cuándo comienza? En Hechos capítulo 2. Y ahí está con la Biblia. Con la llegada del Espíritu Santo por primera vez a la tierra, a morar en los creyentes que deciden creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, arrepintiéndose de sus pecados, y el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. En el momento que viene a morar en el creyente, ese creyente es una nueva creación, una nueva criatura. Y esa nueva criatura es un hijo de Dios. Ahora sí es un hijo de Dios. Antes no lo era. Antes de ser cristiano, era una creación de Dios. Pero no era un hijo de Dios. Y hay textos bíblicos para demostrar todo esto. Ojo, no estoy hablando por hablar. Pero una vez que sucede ese evento sobrenatural en la persona que es el nacer de nuevo, allí pasa a ser parte de la iglesia verdadera del Señor. ¿Entendés? Y podemos encontrar, hermanos, en diferentes partes de denominación, incluso en la iglesia católica, sabemos que hay hermanos en Cristo. Sabemos que hay hermanos en Cristo. Y son nuestros hermanos y lo amamos. ¿Entendés? Pero también, por supuesto, sabemos que no hay muchos que crean en esto, ¿viste? Así, mi estimado, ¿cómo era? ¿Lucas? No, el López, no me acuerdo cuándo. Me llamo Iván, Iván. y también soy de Salta. Bueno, Mira, ¿de qué parte sos? de Capital, vivo cerca del Hospital de Niños. Mira, vos acá cerca, nomás del centro. Bueno, yo estoy lejos, pero A una cuadra de la Entre Ríos vivo. Bueno, hermano, una parte antes que me olvide, que lo que dijo al principio es que usted nombró la historia, ¿no? Usted dijo que la historia, bueno, que la Iglesia Católica nace en el año 325, ¿no? Entonces, solamente hablando de historia. Bueno, entonces a mí me gustaría, hermano, que usted me nombre a algún pastor donde usted congrega que del año 400. ¿Tiene algún nombre? No, para voy a poner esta risa para Es que nuestro pastor.
Nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Ahí viene, Claro, él es ahí el viene pastor la por parte. excelencia. No, pero todos nosotros, tanto católicos como de la demás fe, nosotros siempre tenemos un mentor, tenemos alguien que alguien que nos trae la palabra. Porque obviamente que la Biblia no viene sola, siempre hay un intermediario. Bueno, ahora yo le pido el nombre de ese intermediario en el año 400. ¿Por qué el año 400? Bueno, entonces, no, porque como usted dice que la Biblia, que la Iglesia Católica nació en el año 325, entonces, más o menos en ese año. Porque, ¿dónde usted congrega, hermano? No, lo que pasa que la iglesia del Señor, acuérdate que yo estoy hablando de denominación, hablo de iglesia de Cristo. Ya te dije, comienza en el año 30 después de Cristo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí comienza la iglesia cristiana del Señor. ¿Entendés? ¿Por qué sabemos nosotros eso? Porque Cristo prometió que cuando Él se vaya de acá, iba a enviar al Consolador, que era el Espíritu Santo. Y eso sucedió cuando en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo y ahí nació la primera iglesia cristiana. Que la primera iglesia cristiana ni siquiera eran gentiles, eran todos judíos. ¿Entendés? Ahí eran todos judíos los que habían nacido todavía. Por eso, por ejemplo, si vos me pedías a mí, es que es una pregunta un poquito media irrisoria, de decir, dame el nombre de un pastor de hace que tu mentor hace 400 años. Yo no tengo ningún mentor de hace 400 años. Si vamos a hablar de esa forma, mi mentor es Cristo, como la de todos los cristianos, ¿entendés? Nosotros no dependemos de papa, no dependemos ni nada de esas cosas. No hay jerarquía dentro de la iglesia de Cristo. Ahora que tengamos pastores en las congregaciones, sí, hay pastores porque la Biblia dice que Cristo mismo instituyó pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque ¿cómo entonces vamos a aprender nosotros Biblia si no hay un hermano que Dios capacita a través de su palabra por medio del Espíritu Santo para enseñar? Por eso yo le pregunto, ¿Entendés, hermano, hermanito? que me dé un nombre de un hermano suyo. No nos vamos a ir tan atrás. Un hermano suyo, que como usted dice que lo envió Cristo a enseñar, y dígame del año 1000. Tiene un nombre de usted, porque usted al principio fue por lo histórico. Después vamos a pasar la Biblia. Ahora, entonces, como vamos por lo histórico, como usted mismo dijo, Dios pone a alguien, que ese alguien le enseñe la palabra a usted, en ese caso, en la iglesia de Cristo, como usted dice, donde usted se congrega. Pues entonces le pregunto, en el año 1000, ¿a quién puso Cristo? ¿O a quién puso Dios para que esa palabra llegue Pero por los años y llegue a yo no usted? entiendo por qué en el año 1000. Yo no entiendo por qué pone etapa, qué sé yo, que estaba en el año 1000, si yo ni existía en el año 1000, qué sé yo. Porque usted tiene que, porque si ¿qué vos pasa, querés- hermano? Si yo, por ejemplo, Ah, supongamos que yo soy evangélico, ¿no? Y yo sé que mi iglesia evangélica nació en el año 1500 para adelante. ¿Por qué yo digo del año 1500? no. Porque es a partir donde hay registros históricos, porque vamos por la historia, donde apareció el primer evangélico. Entonces, esa es la iglesia de Cristo y no. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no prevalecerá, ¿sí? Significa que durante el año 0 al 1500, entonces la iglesia de Cristo no prevaleció. O sea, ganó el demonio. Porque dice, el mismo Cristo en Mateo 16, 18, él dice que no prevalecerá las puertas del Hades. O sea, por eso tampoco cierra lo que usted dice, los del año 300. ¿Me entiende? Por eso por ejemplo, yo le puedo decir que en el año 400, después de Cristo, hubo una persona que seguía dando las mismas enseñanzas que se dictan hoy, que por ejemplo es San Anastasio I. Por eso digo, Ya comprendo. Sí, ya te comprendo qué decir. porque usted fue por la historia. Claro.
No, ahora te comprendo lo que decís. Claro, vos me pedías a mí alguien así, pero es que nosotros no tenemos una persona como, o sea, lo que vos estás confundiendo, mi estimado Iván, es con que nosotros somos protestantes. Y ojo que yo no tengo nada contra los protestantes. No, nosotros no somos protestantes, porque la iglesia protestante justamente deriva del año 1500 y sale de la iglesia católica. En eso estamos totalmente de acuerdo. La iglesia protestante y los reformadores salen de esa parte, como Calvino, Lutero, San Agustín de Hipona, y bueno, y un montón de otros que salen de ahí. Eso estamos de acuerdo, eso es historia, por supuesto que sí, pero también hay otra línea, que es la línea que consideramos bíblica, que viene justamente de allá, que es la que se mantuvo más bien pura, de Hechos capítulo 2 para acá, ¿entendés? Mira, la palabra cristiano se dijo por primera vez en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Mirá lo que dice ahí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Se comenzó a usar la palabra iglesia. Y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto sucedió mucho más antes que la Iglesia Católica, porque esto fue en Hechos 11:26, hablamos en los años 30, ponele al 35, sucedió todo esto. Mientras que la Iglesia Católica Romana nació en el año 325 después de Cristo. O sea, los cristianos nacieron ahí en Antioquía y era la primera iglesia cristiana. Desde ahí hay una línea de tiempo hasta acá. Luego sí, en el año 1500 y la charrasca, salieron de ahí, se desprendieron de ahí la iglesia protestante, que también están, y son hermanos nuestros también. Muchos de ellos son hermanos nuestros, claro que sí. Pero bueno, es otra parte de la historia. Pero a nosotros nos compete eso. Vos me preguntás a mí que te demuestre con la Biblia, bueno, acá tenés con la Biblia. Vos me preguntás historia hay un montón también para eso, ¿entendés? Pero acá tenemos un texto bíblico clarísimo donde dice que la iglesia cristiana comenzó allá en Antioquía, y esto sucedió casi 170, 180 años antes de la iglesia católica. ¿Te das cuenta, hermanito? Eso es historia bíblica y son textos bíblicos que están en la Biblia. Entonces, nosotros no tenemos a alguien que nos haya enseñado, como decís vos. Yo sé que ustedes tienen como una cadena, bueno, el Papa tanto. Y aparte, mira, si nos vamos a hablar de los papas fueron tremendos, te digo, ¿eh? Hubo cada papa en la iglesia católica, te digo, eran pederastas, asesinos, criminales, locos, de todo. Así que no podéis tan por ahí con la historia, porque los papas católicos, de verdad que fueron bastante tremendos, ¿entendés? Pero bueno, ahí podemos quedar, si querés, porque queremos que estudiar nosotros la Biblia también ahora. No sé si querés decir algo más, Iván. Por ejemplo, nosotros, la Biblia, la iglesia de nosotros, ¿sí? La iglesia nació con el mismo Cristo, en Mateo 16:18, se lo dice a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí nace la iglesia, ¿no? Pero no en el dice, año 300, como usted dice, hermano. Pero ahí no dice tampoco iglesia católica, pues dice iglesia. No, pero ahí dice una sola iglesia. Hermano César, perdone, se nos está yendo el tiempo, ya llevamos 1 hora. No, ahora cortamos, tranquilita. Es más, por ejemplo, tranquilo que si usted agarra, por ejemplo, la Biblia de la Reina Valera, no sé si usted lee la Reina Valera o no sé qué Biblia, por ejemplo, si usted lee la Reina Valera, edición de estudio de 1995, usted va a ver que Mateo 16:18, ellos tienen 3 interpretaciones diferentes para la misma cita bíblica. Entonces ahora yo le pregunto, si usted, hermano, tiene que elegir entre una Biblia donde sus teólogos dan 3 interpretaciones diferentes para una misma cita bíblica, y después usted tiene otra Biblia donde sus teólogos llegan a una sola interpretación, a un solo entendimiento sobre la misma cita bíblica, que es Mateo 16:18. ¿Usted cuál dice que me va a hacer salvo? ¿La Biblia que tiene 3 interpretaciones o la que tiene una sola interpretación? No. Mira, y cuando terminamos, hermano Iván, te invito a que te quedes con nosotros. Después, si quieres, charlamos un poquito más en el problema.
pero escúchame, no tenés que buscar tu salvación en la Biblia. Mirá además lo que dice abajo, la Biblia no salva, la Biblia no salva. Lo que te salva es Cristo Jesús, ¿entendés? Y en la Biblia de cualquier versión, cualquier traducción, habla de Cristo, habla de Cristo. Ahora que vengan 30.000 teólogos a decir diferentes cosas del texto bíblico, esa es otra cosa, mi estimado. Si vos querés conocer a Cristo, querés realmente ser salvo, porque por ejemplo, toda persona que rechaza a Cristo Jesús está destinada a una condenación eterna. La Biblia habla de un infierno y luego habla de un lago de fuego. Y eso lo conocen los católicos. Ojo, ojo, eso también es doctrina católica. Aunque, bueno, por ahí dicen que van a ir al purgatorio, pero eso no tiene contexto bíblico para demostrar. Entonces, ¿qué te salva, mi estimado? Creer en Cristo Jesús. Mira, te voy a leer este texto bíblico. Vos tenés Biblia ahí, chequealo un poquito, porque acá está la salvación para tu alma. No es la Biblia que te salva, no. La Biblia está para que nosotros tengamos una guía de lo que Dios quiere realmente decirte a vos. En este caso, ¿cómo hacemos para que vos me creas a mí lo que te estoy diciendo? Porque yo te puedo decir cualquier cosa. Entonces, Dios ha dejado una palabra escrita, que es la Biblia. Bueno, la Biblia, aquí la dice de una forma así, deja que ellos interpreten como quieran. Vos lee tu Biblia, nada más. Deja a los teólogos por aparte. Ellos sabrán por qué hacen lo que hacen y se darán cuenta de Dios. Vos busca tu salvación. Mira lo que dice, y anota esto, Juan 3:16 en adelante. Presta atención, mi estimado Iván. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primeramente hay que entender que sos culpable, sos pecador y no te puedes salvar. No existe una obra de bien que vos puedas hacer, no existe una gran cantidad de Biblia que vos puedas tener, ni la gran sabiduría para que te salves. Solamente te va a salvar Cristo, porque dice acá que Dios ama al mundo perdido, ¿sí? Y que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Dónde lo ha dado? En la cruz del Calvario. Por eso Él vino a morir, a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Para que todo aquel, mira que dice, no dice para que todos aquellos, dice todo aquel, esto es personal, es entre vos y Cristo. Un segundo, hermano, que me mandan a hacer este rompecabezas, por favor, yo no sé por qué siempre me hacen lo mismo acá. A ver, un segundito. Cuando uno se pone interesante con los lives, te mandan a hacer estos cosos. Ahí está. Los que están ahí, denle en tapar, hermano, la pantallita para que no me clausuren el live. Vuelvo a repetir, hermano, que dice aquí, para que todo aquel que en él cree, esto es algo personal. No dice para que todos aquellos que en él cree. Esto es que vos y Cristo, entre vos y Dios, ustedes dos, ten tu corazón si querés creer o no creer. Olvídate de lo católico, olvídate de los evangélicos, olvídate de los protestantes, olvídate de la historia, olvídate de todo. Quédate únicamente con Dios y Cristo, que es lo que nosotros invitamos acá. Dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Qué es creer? Fe. Fe. ¿Vos creés que Cristo murió en la cruz por tus pecados? ¿Por mi pecado? ¿Por los pecados de la humanidad? ¿Qué más dice esto? Mas tenga, para que no se pierda. ¿Qué no perdese, César? Que no se vaya al infierno. Porque el ser humano sin Cristo se está yendo al infierno solito. Ay, pero si yo hago obra de bien, yo me porto bien, voy a la misa todos los domingos, pero igual sos un pecador que estás condenado, porque no tenés al Salvador, que es Cristo. Entonces dice, para que no se pierda, más tenga vida eterna. Y esa es la salvación. Vos preguntaste recién, la salvación es tener a Cristo Jesús en tu vida y vas a tener vida eterna. Esa es la salvación. Pero algo más dice acá,
17, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la salvación. El mundo es salvo no por la Biblia, sino por él, por Cristo. ¿Mm? Luego dice así, el que en él cree, no dice el que cree en la Biblia, en la 1960, o la Nueva Jerusalén, o la Nueva Traducción Viviente, o tanta otra que hay por ahí. No, el que en él cree, ¿eh? En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Mm? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice porque no ha creído en la Reina Valera. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo viene al mundo, pero los hombres rechazan a Cristo. Vos sería capaz de hoy aceptar a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Después me responde. 19. Y 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Aborrece a Cristo. Y me pueden decir, pero yo amo a Cristo. ¿Ah, sí? Demostrame que ama a Cristo. Demostrame que ama a Cristo. No porque yo soy de la iglesia católica, no porque yo soy de la iglesia pentecostal, no porque yo soy unicitario, no porque yo soy modalista, no. Yo no te pregunté eso. Demostrá que sos un hijo de Dios. ¿Y cómo se hace, César, eso? Hay un cambio rotundo en tu vida. Hay un nuevo nacimiento. No un mejoramiento de vida. No es que voy a ser mejor persona. No. Hay una nueva regeneración de tu alma. Eso sucede a cada uno de aquellos que creen en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué dice esto? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Iván, te pregunto esto, mi estimado Iván. ¿Vos creés en estas palabras que se leyeron ahí en Juan capítulo 3, versículos 16 al 21? ¿Crees que son palabras de Dios o crees que son palabras de hombre? ¿Crees en el sacrificio de Cristo o no crees en el sacrificio de Cristo? Abre tu micrófono, mi estimado. No, obviamente yo creo obviamente que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que el sacrificio de Él fue perfecto, ¿sí? No hay más nada para agregarle al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Yo creo fervientemente y también creo en sus palabras. Creo que uno tiene que ser obediente y darle estricta obediencia a lo que dice Cristo. Porque si no le das obediencia a lo que dice Cristo, te podés perder o no podés encontrar la perfección como le pasó al joven rico, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto en Mateo 19, 16, no sé si saben que les voy a leer, dice, un joven se le acercó, luego se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué obras buenas? Repito, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? En este momento Jesús puede haber dicho, no, hermano, las obras no salvan. Jesús le responde esto. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le preguntó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra a tu padre y madre y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Jesús le contesta, si quieres ser perfecto, acá hay que prestar mucha atención a lo que dice. Repito, si quieres ser perfecto, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. En esta parte, Jesús no dice, ven con fe, porque este joven ya vino con fe. El solo hecho de acercarse a Cristo, ya lo estás haciendo con fe. Para. Porque, ya terminó. Estimado. Mira, ¿Usted no cree que este joven vino con fe a Cristo? No. ¿No? Porque si lo hubiera con fe, no. Porque si lo hubiera con fe,
vendía todas sus cosas y no lo hizo. Pero, exactamente. Vendía todas. ¿Y qué fue lo que no hizo él? ¿Una obra de caridad o no? Vende todo. Si él hubiese hecho esa obra de caridad. No, mira, no entremos en discutir, mira. La fe es lo único que estaba, ¿sí? Se fue triste, arrepentido, porque porque sabía que no iba a vender sus cosas, no iba a vender, tenía mucha riqueza. ¿Vos crees entonces que la salvación es por obra? Yo ¿Vos creo crees lo que que hay que hacer dice, obra de bien para salvar? yo creo lo que dice el versículo que sigue. Porque acá dice Jesús. No. Olvida. Bueno, no se puede hablar. Si no querés dialogar, vamos a cortar acá. Te estoy preguntando bien. ¿Vos crees que la salvación es por obras? Te pregunto a vos, no a la Biblia, a vos te pregunto. ¿Vos crees que la salvación es por obra? Por eso yo le digo, hermano, yo creo lo que dice Jesucristo. Y acá Bueno, Jesús pero le después dice. vamos a eso. Ahora, Ajá. hermano, escúchame. Te estoy preguntando bien, responde la pregunta. Te digo, ¿vos crees que la salvación es por obra? Y después decime el texto bíblico. ¿Vos crees que la salvación es por obra? No, por fe y obras. Bueno. Entonces vos crees que es por fe y es por obra. Claro. Pero la Ok, sola fe ahora no sí me dame el texto salva. bíblico y yo estoy uno más. ¿Mm? No. Yo sé que después aquí a Santiago, pero vamos a entrar por todas partes. No. No hace Vamos falta a ir a entrar Santiago. únicamente en esto. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice bien clarito que la salvación no es por obra, sino que es por gracia y por medio de la fe. No es por obra, es por gracia. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a dejar esto para más adelante. Déjame ahora con los hermanos. Quédate si querés, después que termine el estudio, si querés volvemos a conversar. Ya hemos hablado muchísimo más, mucho, no, Ulises, no somos calvinistas reformados, no, para nada. Así que, bueno, mis hermanos queridos, ¿quién está faltando acá? ¿Quién falta? Bueno, hermano, me no despido. importa, Dale. Bueno, me hubiese gustado compartir el versículo que seguía. Pero bueno, está Sí, bien. yo sí sé, pero es que, ¿sabes qué? Esto, yo te voy a decir una cosa, y te lo digo así, cuando terminamos. Lamentablemente, vos no crees en Cristo Jesús. Y no No, crees en yo su creo, palabra. hermano. Porque yo te voy a sacar un texto bíblico. Ahora, no crees, porque yo te presento un texto bíblico y vos presentas otro, y ahí no estamos de corretear con textos bíblicos, pero vos no crees. Le dijiste que cree en la salvación por fe y por obra. Sí, hermano. ¿Dónde está escrito eso, por favor? Pero no me deja leerlo. Eso, mi hermano, por favor. Yo lo escucho a usted. No, hasta acá nomás. Bueno, está Sí, bien, hermano. sí, perfecto, pero hasta acá nomás déjame enseñarlo. Lo que tengo que enseñar, ¿dale? Bueno, hasta Bien. luego, hermano. Que Dios lo bendiga. Va. A usted y a los Chao, nos demás. vemos. Hasta Chao, luego. nos vemos. Dale. Ok. Chao. Ulises, pero también tienen de pelear. No, Ulises, déjame molestar. Quédese si tú. Bueno, hemos hablado mucho sobre este temita ya.